Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, en esta noche porque tú estás con nosotros, Señor, como poderoso gigante, llevándonos, Señor, de la mano, Señor, llevándonos, Señor, en estos momentos a llevar este estudio, Señor, esta palabra tuya, Señor, que será de bendición para cada uno de mis hermanos, tanto de los hermanos que son parte de la iglesia Mahanaim, como también los hermanos que están ahí pendientes a nosotros durante esta programación y las programaciones anteriores. Sabemos que Dios tiene una bendición grande, que tú tienes una bendición grande para nosotros. Por eso te damos gracias, Señor. Venimos ante tu presencia para que tú recibas la gloria, el honor, Señor, y creemos bien claro, Señor, que todo lo que está sucediendo, Señor, son cosas, Señor, que están moviendo nuestro suelo para poder entonces darnos cuenta qué Dios tan grande y poderoso tenemos. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Comenzamos este estudio para la gloria tuya, en el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano y amigo, el pastor Freddy Velázquez, de la iglesia cristiana Mahanaim 2, en el 1904 East St. George Avenue, en Linden, New Jersey. Estamos aquí adorando y glorificando al Señor desde mi casa, debido a las restricciones que tenemos. Pero te invitamos a que en esta hora pues te unas a nosotros. Vamos a hablar de la palabra. Durante los días anteriores estuvimos orando, gloria a Jesús, estuvimos mirando que Dios tiene una bendición grande para tu vida. Cuando oramos, cuando se une el grupo de oración, gloria a Jesús, Dios tiene una bendición grande para ti, para los tuyos. Gloria a Jesús. Bendecimos a los hermanos que se van acercando a través del internet. Gloria a Jesús, a través de esta página de Facebook. Te instamos a que luego de la programación, si quieres ver algunos otros videos, algunos otros programas, pues puedes ir a nuestra página de YouTube, Pastor Luis Velázquez, que es mi nombre original, Luis Velázquez. Puedes ir a la página de YouTube y allí vas a encontrar también otras enseñanzas que hemos estado dando. Vamos a estar poniéndola allí. Adicional, también puedes conectarte con nuestra página de Facebook de la iglesia, Campamento de Dios Mahanaim 2, gloria a Jesús. Campamento de Dios Mahanaim 2, gloria a Jesús. Allí vas a encontrar también nuestra programación retransmitida. La puedes compartir con otros, gloria a Jesús, para que reciban también la bendición que tú estás recibiendo. Y en esta noche, antes de comenzar, quiero leer la palabra del Señor, que se encuentra en el Salmo 23. Muchos de nosotros lo conocemos, gloria a Jesús. A otros lo tienen como amuleto, lamentablemente, gloria a Jesús, pero la palabra hay que vivirla. Y en este salmo no solamente tiene unas bendiciones especiales, sino que tiene unas promesas de parte del Señor que son grandes y poderosas. Fíjate cómo dice la palabra: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a agua de reposo me pastorearás. Confortarás mi alma. Me guiarás por senda de justicia por amor de tu nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Jesús. Una de las promesas que aquí se encuentra es que Dios va a estar contigo en todas las situaciones. Él va a estar en los buenos momentos, pero también va a estar en el valle de sombra de muerte. Gloria a Jesús. Y muchos de nosotros hemos visto que ese valle se ha puesto delante de nosotros durante estos meses. Gloria a Jesús, tratando de evitar que la gloria del Señor se manifieste. Pero Él está con nosotros como poderoso gigante. Por eso la palabra dice en el versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es promesa de Dios estar contigo
todos los días de tu vida. Gloria a Jesús. Cuando tú estás con Él, todos los días de tu vida. Gloria a Jesús. Porque al principio dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Te está diciendo que Jehová es tu pastor. Y si Jehová es tu pastor, nada te falta. Hay que entender esto bien claro. Si el Señor es tu pastor, en inglés diría el Lord. Lord is my shepherd. En inglés sería la palabra correcta. Gloria a Jesús. Él es el que me guía. El pastor es el que te guía a buenos pastos y a buenas aguas. Gloria a Jesús. Y que si nosotros tenemos esa parte de esta palabra en nuestras vidas, la parte del versículo 4 se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Gloria a Jesús. Es algo mucho más allá, todavía es mucho más allá. Quisiera tener tiempo para explicarte, pero esto será en una próxima clase. Vamos a estar estudiando en esta noche algo que el Señor me ha estado hablando durante todos estos días. Gloria a Jesús. Y es el verdadero poder. El verdadero poder. Muchos están buscando el poder. Hoy en día muchos quieren poder. Hay naciones que quieren conquistar a otras naciones. Y eso no se vio en el pasado, que ahora quieren repetirlo. No, eso no es el pasado. En el presente, hoy presente, hay muchas naciones, hay muchos hombres, hay muchas mujeres que desean el poder, quieren estar encima y no debajo. Gloria a Jesús. Quieren estar poseyendo otros lugares donde el hombre o la mujer puedan ser subyugados a sus deseos, puedan ser llevados a sus decisiones, que cuando ellos digan, todo el mundo haga. Y esto para ellos lo consideran el verdadero poder. Pero yo te voy a hablar de un poder que es realmente un verdadero poder. Y te voy a llevar a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Si tienes tu Biblia a tu mano, busca el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos. Hechos se encuentra ligeramente después de San Juan, del libro o el Evangelio de San Juan. Ahí vas a encontrar el libro de Hechos. Y ahí sí dice la palabra, pero recibiréis poder. La palabra dice que vas a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros. Hay una condición para el poder. El poder no se recibe solamente porque nosotros queremos poder. La condición poderosa de la persona o la condición poderosa de una nación no se recibe con solamente pedirla o solamente tenerla por una gracia. La condición de poder dice aquí que dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros conocemos que existe el Padre, Hijo y Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el Paracleto que Dios o Jesús indicó que iba a estar con nosotros hasta el fin. Gloria a Jesús. Y este Paracleto se para al lado de nosotros, ¿para qué? Para darnos poder. Al cristiano, para darle poder. Pero es cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Este poder es para ser testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ves que si investigamos el verso, si interrogamos el verso nos da ciertas pautas que nosotros tenemos que entender para poder llevar a cabo o para poder realizar qué es lo que te está indicando el verso. Gloria a Jesús. En la hermenéutica se dice que cuando tú no entiendes el versículo, vas a un versículo anterior, y si todavía no entiendes ese versículo, entonces lees el capítulo completo y entonces tendrás una visión amplia de lo que quiere decir el versículo. Pero en este versículo podemos interrogarlo y podemos venir y decir: recibiréis poder. ¿Qué vas a recibir? Vas a recibir poder. ¿Cuándo lo voy a recibir? ¿Cuándo voy a recibir este poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Hay una condición para el poder, y es que el Espíritu Santo tiene que estar sobre tu vida.
Y entonces, ¿para qué yo necesito este poder? Para ser testigo en Jerusalén, y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No solamente en Jerusalén, no solamente en Judea, porque Israel se componía de ciertas áreas. En el principio eran ciertas tribus que tenían sus zonas ya preindicadas. Pero luego cuando en el tiempo que se escribe esto, Jerusalén era solamente la capital de Israel. Allí estaba Galilea, la Galilea grande, estaba Samaria, que era parte de la Galilea, gloria a Jesús. Y ahí el escritor, en este caso el escritor es el doctor Lucas, el escritor del Evangelio según San Lucas. Es también el que escribe este evangelio. Él dice que esto también será para que seamos testigos hasta lo último de la tierra. Quiere decir que si empezamos del polo norte al polo sur, hasta allá, hasta Tierra del Fuego, allí vamos a ser testigos de la gloria de Dios. Por siglos el hombre ha tratado de tener el poder absoluto sobre aquellos o aquellos que le rodean. Esto no es una modalidad del día de hoy, sino que es tan antiguo como la civilización misma. Uno de los primeros de la historia bíblica en lograr y mantener el poder se llamó Nimrod. Aquellos que han leído la palabra han escuchado acerca de Nimrod. Se encuentra en el capítulo 10 del libro de Génesis, verso 8 al 10. Nimrod, mira cómo dice la palabra, y Cus engendró. Cus es hijo de Noé. Y dice aquí que él engendró a Nimrod, quien llegó a ser primer poderoso en la tierra. Fíjate cómo dice aquí. Cus engendra a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Fíjate. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. Erech, Acab y Carné en la tierra de Sinar. Esto se identifica en la Biblia y muchos de nosotros identificamos a Babel con la torre. Hablamos de Babel y queremos hablar de la torre de Babel. La torre de Babel, Babel era la ciudad. La torre se edificó en Babel. Y esta es la torre de la dispersión o la diferencia de la dispersión del pueblo. En aquel entonces, que no se querían mover para ningún lado, sino que querían mantenerse en el mismo lugar. Y también se usó para que se cambiaran las lenguas. Toda lengua se origina en Babel. Vemos como Nimrod se considera como el primer poderoso de la tierra. Antes no se hablaba de reyes. Antes de Nimrod no se hablaba de reyes. De hecho, se hablaba, no se hablaba de reyes, no se hablaba de faraón, no se hablaba de diferentes gobernantes. Se conoció a Nimrod como el primer poderoso, pero era poderoso, pero no sostuvo el poder. No sostuvo el poder, fíjate, no sostuvo el poder, porque en el momento en que el pueblo se dispersa, en el momento en que el pueblo cambia su lengua, entonces empiezan a dispersarse todo el mundo, y rey Nimrod queda quizás como el rey todavía de Babel, pero con un pueblo más reducido. Muchos como él han tratado de alcanzar el poder. Muchos como Nimrod han tratado de alcanzar el poder. Oímos de Faraón, reyes y emperadores tales como Nabucodonosor, Alejandro Magno, los Césares de la antigua Roma, hombres que en el pasado trataron de tomar el poder de su época, y algunos trataron de perpetuar su nombre dejando por herencia sus reinos o imperios a sus descendientes. En el pasado cercano tenemos hombres gobernantes y presidentes de naciones que trataron de tomar el poder y colocarse como solución absoluta ante las sociedades en que vivimos.
Tenemos a un Adolfo Hitler, a un Benito Mussolini, a un Lenin, a un Marx, etc. Todos con un mismo propósito: alcanzar el verdadero poder. ¡Qué paradoja! Su tiempo fue corto, sus reinos se dividieron y sus familias no pudieron alcanzar lo cometido. Dios bendiga a nuestra hermana reina, gloria a Jesús, en esta hora. Gloria a Jesús. Fíjate, Herodes el Grande, el gran constructor y gobernador de Israel, durante el primer periodo del dominio romano en la tierra de Palestina, intentó dejar su reino y gobernación a sus hijos después de su muerte. Pero luego de su muerte, Roma sacó por incompetente a sus dos hijos mayores, dejando como gobernador de la Galilea antigua a su hijo Herodes Antipa, y aún así no pudo encontrar el verdadero poder. Vemos que cuando Jesús empieza a hacer los milagros, hay que acordar dos cosas. Herodes el Grande es el que se encuentra cuando los magos llegan a Israel o a Jerusalén y le dicen que venían a adorar al rey que había nacido, al niño rey que había nacido, 2 años después del nacimiento de Jesús. Este hombre, o estos hombres, este rey, recibe la visita de los magos y ellos le indican que ha nacido un rey, y entonces él le envía a Belén para que buscaran ese rey y volvieran a él, pero no volvieron, y él se ordena matar a los niños de 2 años hacia abajo. Esto es arqueología, esto es realidad bíblica. 2 años hacia abajo, si marcas 2 años hacia abajo, entonces quiere decir que andamos buscando un niño entre nacido hasta 2 años. Y cuando los reyes entran los magos entran a Belén, encuentran al niño no envuelto en pañales, sino que entran a la casa. Muy diferente a los pastores que entraron a la casa. Pero Herodes Antipa es el hijo de Herodes el Grande, y se queda como gobernante de la Galilea porque los romanos habían conquistado a Jerusalén, habían conquistado Israel y tenían el dominio. Y por favoritismo, porque este hombre pues se mostró más afín al imperio romano, pues entonces se le deja que siga gobernando sobre la nación, o sobre aquel pueblo, aquella sección de la Galilea. Gloria a Jesús. La Galilea queda al norte de Jerusalén, y Jerusalén queda al sur de la Galilea, del mar de Galilea. Tomas un mapa y buscas el mar de Galilea. La Galilea está hacia el norte, y si miras hacia el sur del mar de Galilea, donde se encuentra Jericó y luego se encuentra Jerusalén. Eso es para darte una más o menos información de dónde se coloca este imperio o este poder escaso de Herodes. Sin embargo, fíjate, cuando llega Jesús mostrando verdaderamente un poder sobrenatural, el mismo Herodes tiene que venir y preguntarle y hablarle y interrogarle para que él hiciera milagros, porque él había escuchado de que Jesús sí tenía el poder. Los gobiernos tiranos, los religiosos oportunistas y los carteles nunca han podido lograr el verdadero poder, o el poder verdadero. Siempre viven con temor de que alguien con sus mismas ambiciones traten de tomar ventaja de sus debilidades para poder montarse ellos en el poder. Esto es lo que hacen los gobernadores, y vemos que esto sucede en los carteles
Gloria a Jesús, sale un capo de la droga y vuelve y se monta otro, sale inmediatamente que sale un religioso grande, hay otro religioso que quiere venir y montarse porque todos desean el poder. Básicamente el poder en las manos del hombre y la mujer corrompen su ser. Básicamente el poder en las manos del hombre y la mujer corrompen el poder. Escuché una anécdota que decía: un día se levantó la tierra y dijo, yo tengo el poder, porque al temblar todo lo que tengo encima también tiembla. A lo que los mares contestaron, yo sí tengo el poder. Y comenzó a inundar la tierra y quedó todo bajo las aguas. Entonces el sol dijo, yo sí tengo el poder. Y comenzó a calentar de manera que las aguas comenzaron a secarse y la tierra empezó a ponerse estéril. A lo que las nubes dijeron, yo sí tengo el poder. Y taparon el sol. El viento no quiso quedarse atrás y dijo, yo tengo el poder. Y comenzó a soplar y movió las nubes. Y luego los montes y las montañas obstruyeron el paso del viento y proclamaron su poderío. Un día llegó el hombre y dijo, yo sí tengo el poder. Y trajo máquinas y derribó los montes. Hizo represas, utilizó el sol, las nubes y los vientos a su favor, y se declaró el poderoso. La muerte vino y quitó la vida del hombre y se declaró poderosa. Pero un día Cristo vino, tomó el poder de la muerte, del hombre, de la naturaleza, y se declaró de una vez y para siempre el poderoso, tomando con él el verdadero poder. Dios bendiga a nuestro hermano Jaime. Gloria a Jesús. En este punto quiero preguntar, ¿qué hizo Cristo diferente que tú no has podido lograr? ¿Cómo Cristo logró el poder absoluto y verdadero? En Marcos 1:35, el Evangelio según San Marcos 1:35 nos da una señal. Fíjate lo que hizo Cristo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Fíjate, nosotros queremos el poder. Nosotros queremos mirar las maravillas y la gloria de Dios, porque las maravillas y la gloria de Dios vienen por el Espíritu Santo. Te dije anteriormente que no hay manera de que nosotros podamos tener poder sino por medio del Espíritu Santo. Y aquí Jesucristo le da una lección a sus discípulos y te da una lección a ti el día de hoy. Te dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El secreto del poder de Jesús no se basaba en su naturaleza celestial. Jesús estaba muy consciente de quién era y de dónde él venía. Pero su naturaleza humana sabía que él no podía seguir a su próximo nivel sin primero tener una comunión con el Padre. Fue esta comunión, búsqueda y relación que tuvo Jesús con Dios la que provocó el poder que manifestaba al caminar, tocar y hablar. Fue su búsqueda en oración y ayuno lo que trajo sobre su vida la manifestación del poder y de la gloria de Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Michelle Urrutia. Gloria a Jesús, que también se une en esta hora, y nuestra hermana Evelyn. Gloria a Jesús, Dios le bendiga. Dios bendiga a cada uno de los que se están uniendo. Gloria a Jesús. Por esto Jesús podía enfrentarse a los desafíos diarios sin temor a lo que vendría después. ¿Sabes que cuántas veces Jesús fue criticado, vituperado aún por su propia familia? Se cree que Santiago el menor, hijo de María, madre de Jesús,
no creía en él. Fíjate, uno de sus discípulos, el cual escribe la carta del apóstol Santiago, él no creía en su principio, no creían, ni siquiera los hermanos creían. Muchos lo criticaban, el mismo pueblo lo criticaba. Muchos criticaban a Jesús, pero sin embargo, él buscaba la presencia del Padre para poder hacer todas las cosas que hacía. Sus discípulos aún caminaban con él, fíjate. Muchas veces quedaron atónitos al verle a enfrentarse a cosas como mar picado y viento tormentoso. En Mateo 8, 26 al 27, el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 26 al 27, dice: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Fíjate qué poder. Ninguno de los hombres que hemos visto hasta ahora, ninguno de los gobernantes, ninguno de los hombres que se han levantado a través de muchas naciones, no han tenido el poder que tuvo Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Levantarse temprano y orar, buscar la presencia del Señor. Porque esto él sabía que le iba a ayudar, primeramente, a enfrentar el día a día. Y segundo, a encontrar una relación con el Padre. Acuérdate que Jesucristo está sobre la tierra, y aunque él tiene una relación en oración y Dios sabe que es su hijo, él busca su presencia, porque sin su presencia no somos nada. Sin la presencia de Dios no hay poder. Sin embargo, cuando los discípulos se encuentran a la tormenta, cuando los discípulos se encuentran a la dificultad, llamaron a Jesús y Jesús se levantó inmediatamente. ¡Qué comunión! Reprendió los vientos, el mar, y se hizo grande bonanza. Dios bendiga a nuestra hermana Paola Aquino. Gloria a Jesús desde Barcelona. También estamos en el San Juan, en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 1 al 6, dice: después de estas cosas, y lo que te estaba hablando acerca de los hermanos de Jesús y de que Santiago, el menor, hermano o hijo de María, madre de Jesús. Acuérdate que María, luego de haber sido desposada y de haber tenido a Jesús, ella se une a su esposo José y tienen más hijos. Y la misma Biblia, y esto se encuentra en las Biblias de diferentes religiones cristianas. Esto se encuentra ahí. Gloria a Jesús. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, llamada de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, aquí dice sus hermanos, literalmente sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Gloria a Jesús. Vemos como hay una discordancia entre la vida de Jesús y sus hermanos terrenales, los cuales, aún mirando las cosas que él hacía, no creían en él. Pero Jesús tenía el verdadero poder. Vemos que Jesús durante su ministerio nunca dejó de tener problemas. El que alcanza el poder nunca deja de tener problemas. Por eso esto de que
vamos a dejar de sufrir, hay que mirarlo con una lupa. Porque si tú alcanzas la presencia del Señor, si tú adoras a Dios, si tú alcanzas el poder de la gloria de Dios, siempre vas a tener persecución, siempre vas a tener problemas, porque el enemigo no quiere que se dé a conocer la gloria de Dios. En el momento en que Jesús empieza a hacer milagros y maravillas, en ese mismo momento se empieza a difundir su fama entre el pueblo, y el pueblo entonces empezaba a buscarlo porque de él salía virtud. De hecho, hay muchos versículos que apoyan esta premisa. La mujer con el flujo de sangre, la mujer sinoferiza, el hijo Bartimeo el ciego, la hija Jairo y su hija moribunda, el centurión que vino delante de él a pedir oración por su siervo, los leprosos que estaban en el camino, el endemoniado gadareno. Todos estos son apoyos de que Jesús hacía cosas que nadie podía hacer, porque en Jesús se encontraba el verdadero poder. Dice aquí, porque el poder trae consigo responsabilidades, y solo aquellos que se preparan para este poder, para esto, pueden enfrentar esta enorme responsabilidad, porque lo que nosotros tenemos es una enorme responsabilidad. Si alguien tiene poder, es aquel que tiene el Espíritu Santo, y si tienes una comunión con Dios, tienes una gran responsabilidad en tu vida de buscar y adorar al Señor y tener una comunión para alcanzar el poder del Espíritu Santo. Mi madre cantaba en sus horas a solas con Dios una canción llamada El Poder del Cristiano, y decía que el poder del cristiano estaba en la oración. Nunca se equivocó, y no que no haya tomado malas decisiones en su vida, sino que realmente el poder del cristiano está y estará en la oración. De hecho, 60 versículos bíblicos hablan de la oración. Jesús dijo: orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18 dice, estar siempre gozosos. Wow, Dios bendiga a nuestro hermano Aníbal Ortiz. Estar siempre gozosos. Orad sin cesar. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos gozosos el día de hoy? ¿Cuántos estamos orando sin cesar? ¿Cuántos estamos dando gracias? Te voy a decir, estar gozoso es posible. Orar siempre es posible. Y dar gracias siempre es posible. Porque no es que nosotros nos vamos a arrodillar cada 5 minutos a estar orando y pidiéndole al Señor. No, que cada vez que tú te paras en una esquina empiezas a orar, a decir gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Que cada vez que tú tomas un sorbo de agua le das gracias al Señor porque Él te provee el agua. Cada vez que tú sientes la llenura de tus pulmones, que puedes respirar tranquilo, dale gracias a Dios, estar gozoso. Órale, dice al Señor, dar gracias. Orar es dar gracias, es tener una comunión con Dios, es decirle gracias, Señor, por la ropa que me voy a poner, gracias, Señor, por el vestido que me voy a poner, gracias, Señor, por lo que voy a comer el día de hoy, gracias, Señor, por el caminar que tengo hoy, por el trabajo que tengo. Eso es dar gracias, eso es orar sin cesar. No podemos hablar de Jesucristo sin mencionar la comunión que Él tenía con el Padre, y esto se refleja en su vida de oración. Cada vez que los discípulos él estaba orando. Luego de ser bautizado por Juan el Bautista, él salió al desierto a orar. Luego de haber predicado el sermón del monte y multiplicado los panes y peces, él salió a orar. Luego de haber sanado, libertado, restaurado, él salió a orar. Y antes de su crucifixión, él salió a orar. Jesucristo lo vemos orando antes
de ser crucificado. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos de nosotros podemos decir así? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, hágase tu voluntad? Como en el cielo, en la tierra, también en la tierra. Hay una oración modelo. No es que tú vas a estar orando todo el tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Esto es un modelo de nuestra oración. Tenemos que adorar, tenemos que bendecir, tenemos que pedir por nuestras vidas, pedir perdón. Gloria a Jesús. Y que lo que nosotros tenemos, que Dios se multiplique en aquellos que no tienen. Jesucristo miraba estas cosas en el pueblo. Jesucristo estaba pendiente a esto que estaba sucediendo en medio de Israel en el tiempo en que él estuvo sobre la tierra. Y él veía el abuso de poder que tenían muchos, donde el pueblo había aproximadamente se habla de un 92% de gente pobre y un 8% de gente rica, sobre rica, realmente rica en el tiempo de Jesús. Hoy vemos que nosotros hemos dividido nuestras clases en diferentes niveles. Tenemos la clase pobre, la clase media y la clase media alta. Y aún tenemos también la clase alta y los ricos. Porque la clase alta no es que son ricos. Hay ricos. En el tiempo de Jesús habían pobres y habían ricos. Y eran más los pobres que los ricos. Y Jesús miraba todo esto. Y él oraba por estas personas. Él oraba para que el poder de Dios bajara sobre su vida. El Espíritu de Dios se manifestara a través de él. Y entonces él decía, recibiréis poder. Recibiréis poder. Es tanto así que hoy día tenemos su ejemplo y el poderío de su gloria. Lo dejó como herencia a sus hijos para que sean llenos del verdadero poder de Dios. Esto él lo deja como una herencia a sus hijos. Vuelvo a repetir el primer verso que estuve compartiendo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto no es fantasía ni fábula. No es un cuento de hadas ni un truco de magia. Esto es poder. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 20. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 20 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con su injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para un hijo de Dios, para aquel que busca la presencia del Señor, para aquel que busca a Dios, no hay excusa de no alcanzar el poder. Porque el poder no es tuyo. El poder es del Espíritu Santo. Aquí lo dice bien claro, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso es que yo no me avergüenzo de predicar el evangelio. Por eso es que yo no me avergüenzo de hablar la palabra del Señor. Por eso es que yo no me avergüenzo de mi Dios. Porque mi Dios ha hecho tantas cosas grandes y maravillosas que si yo me avergonzara de esto sería más que malagradecido.
y esto es muy fuerte, porque el no actuar bajo la justicia de Dios y bajo el Espíritu Santo de Dios es injusticia, porque Dios la ha revelado a nosotros. Aquí dice que Dios reveló su eterno poder y deidad, y no lo declaró entre medio de nubes que trataran de quitar nuestra mirada de lo que es eterno, sino que lo manifestó y lo hizo claramente. El versículo 20 del capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Quién tiene el poder para crear? ¿Quién tiene el poder para decir, para manifestar? En el principio dice la palabra en Génesis capítulo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas. Y dijo Dios: hágase la luz, y se hizo la luz. Qué gran poder tenía Jesús, qué gran poder tenía Dios, qué gran poder tenía el Espíritu Santo en aquel entonces, que hoy todavía podemos ver la gloria de Dios. Amanece y tenemos claridad, oscurece, se separan las dos. Ahora mismo en ciertas partes del mundo hay lugares que están oscuros, mientras nosotros todavía estamos en un momento en que aquí está cayendo la tarde, todavía hay claridad afuera. Y me acuerdo cuando estuve en Alaska, en Anchorage, Alaska, donde el sol no se esconde, o bien sea, no oscurece, sino que el sol parece que se escondiera detrás de las montañas y queda todo en penumbra, pero no oscuro. Por eso muchas de las casas allá tienen unas cortinas de estas que separan la luz, que aguantan la luz afuera para que haya oscuridad en las casas y la gente pueda dormir, especialmente gente que viene de los países como nosotros, de las Antillas como nosotros, que nosotros ya a las 6 de la tarde ya tenemos oscuridad en nuestra tierra, por lo menos en Puerto Rico. A las 6 de la tarde, 6:30, 7 de la noche ya estaba completamente oscuro. Pero Dios tiene el poder tan grande y maravilloso que ha separado la luz de las tinieblas. Y cuando dijo: hágase la luz, inmediatamente todo se alumbró. Cuando dijo: pónganse, mira la palabra de poderosa que tiene Dios, que cuando dice que haya lumbreras en los cielos, y a uno llamó sol y a otra llamó luna, hasta el día de hoy la llamamos así. Todavía los hombres, tratando en su ciencia de alcanzar esta sabiduría, este poder, no han podido crear, no han podido hacer lo que Dios ha hecho. Inclusive cuando vemos que hay personas que hace unos años se hablaba mucho acerca de clonar, hacer clones, y se intentó con ovejas, se intentaron con muchos diferentes animales. La mayoría de estos animales nacían ya viejos. La oveja Dolly no pasó, que fue el primer clon logrado, con las mismas características de la oveja de donde sacaron los embriones, y ellos dijeron que la habían hecho in vitro y un montón de cosas que el hombre trató de hacer. Cuando esta oveja nació, al tiempo murió porque nació anciana. El hombre no tiene ese poder para crear, pero Dios tiene el poder, porque al sexto día dijo al Espíritu Santo, dijo al mismo Jesús y a todos los ángeles: hagamos al hombre. ¿Dónde comienza el verdadero poder? ¿Qué tengo que hacer para recibir ese poder? ¿Cómo no se manifestará ese poder en mi vida? La palabra de Dios tiene todas estas respuestas. ¿Dónde comienza el verdadero poder?
Proverbios 1, 7 al 9. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Este es un momento en que nosotros tenemos que entender que nosotros como pastores de la Gries, de las ovejas, de la iglesia, tenemos un llamado a toda la iglesia. Tenemos un llamado de parte de Dios a que toda la iglesia venga a buscar la presencia del Señor. En Barley yo nos decía mucho tiempo atrás, desde que fundamos la iglesia, vamos a orar. Mi pastor tenía 7 días de servicio. 3 de ellos eran servicios de oración. No se podía empezar la iglesia si no se oraba, porque él sabía que el principio de la sabiduría venía por el temor a Jehová, y no es un temor de miedo, es un temor reverente. Es un temor que sabemos que Él está ahí, que nos está escuchando y que Él nos está mirando. Y que lo que hagamos mal o bien, Él lo va a ver. Por eso aquí el proverbista Salomón nos dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Es necesario que nosotros entendamos que donde comienza el verdadero poder es cuando empiezas a buscar la presencia del Señor, cuando escuchas a tu pastor que te dice: haz esto para que tu vida prospere, porque así dice la palabra, porque Él la vive. Eso es lo que nosotros queremos que la iglesia haga para conseguir el verdadero poder. El verdadero poder no está en las manos de un evangelista, no está en las manos de un apóstol, no está en las manos de un pastor, un maestro, un evangelista, un misionero. No. Ellos tienen ese poder de parte del Espíritu Santo. El verdadero poder está en la iglesia. Y la iglesia la componemos tú y yo. Porque la palabra dice que en mi nombre echaréis fuera demonios, y sanaréis enfermos, y resucitaréis muertos. Y si alguien hubiera pecado, oramos por la persona y el Espíritu Santo lo perdona cuando confiesa a Jesús como su único Salvador. ¿Qué tengo que hacer para recibir ese poder? También la palabra nos dice en Hechos capítulo 16, versículo 30 al 31. Dice: y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: creer en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para alcanzar ese poder? Hay que ser salvo. Hay que mirar que alguien dio su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos alcanzar el poder que se manifestaba en su vida. Que aunque fue crucificado en una cruz como un malhechor, en realidad estaba mostrando el sacrificio de una vez y para siempre para con el hombre. Para aquel que mira a la cruz y que en comunión real acepta ese sacrificio y entonces comienza a vivir conforme a lo que Él nos ha prescrito. Una prescripción es aquello que te da el médico para que tú la tomes y sigas y te sanes. Jesús nos dio como médico divino, nos dio una prescripción exacta. Cree en Él, cree en mí, y aunque estés muerto vivirás. El mismo Jesús dice: cree en mí y aunque estés muerto vivirás. Aquel hombre que estaba crucificado al lado de Jesús le dijo: te pido que en este día, cuando llegues a tu reino, esté yo a tu lado, que te acuerdes de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús no le dijo: mañana cuando yo llegue tú vas a estar conmigo en el paraíso. Jesús no le dijo a este hombre:
Jesús no le dijo a este hombre, perdone, que iba a estar el día de mañana, pasado mañana, cuando él tuviera tiempo. No, él le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Porque el poder es para hoy. La palabra de Dios es para hoy. Y si tú quieres recibir la palabra del Señor, es el día de hoy. La palabra de Dios te va a bendecir. Y vas a poder ver la gloria de Dios, aunque todos los que estén alrededor tuyo no lo vean. ¿Cómo no se manifiesta ese poder en tu vida? También la palabra tiene esa respuesta. Deuteronomios es el quinto libro de la Biblia, o de la Biblia hebrea, la Torá. Pero en la Biblia que nosotros tenemos la dividimos en el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el quinto libro del Antiguo Testamento, llamado Deuteronomios, capítulo 28, versículo 15, dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Fíjate, cuando no buscamos la presencia del Señor, ¿en qué estamos? Dice la palabra ahí. Digo, no me juzgues a mí, juzga la palabra, interrógala. Ve al capítulo. Ve a la palabra del Señor, interroga el capítulo y dile: Señor, ¿qué tú me quieres decir? Y lee el capítulo para que veas cómo el capítulo mismo te da la información que tú quieres. Contesta todas tus preguntas. Vuelvo y repito, si tú no estás con Dios, si tú no estás bajo la bendición de Jehová, ¿con qué bendición tú estás? ¿Con qué bendición está tu vida? ¿Qué es lo que hace bendecir tu vida? La palabra es clara y dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová, si no oyeres la voz de Dios, ni si no oyeres la voz de tu Señor, de tu Dios, para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dios no desea verte en maldición. Él desea verte libre y lleno de su gloria. Si tú lo puedes creer, este es el momento de tomar a Jesús realmente de la mano y decir en tus palabras algo como esto: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido perdón por todas mis faltas del pasado y hoy deseo caminar de tu mano, de la mano de tu Hijo Jesús, el Cristo, mi verdadero y exclusivo Salvador, y así disfrutar de tu presencia por el poder derramado por ti en mí a través de tu Espíritu Santo. Hoy me convierto en tu Hijo. Dame las fuerzas y el poder para comenzar esta búsqueda, comunión y entendimiento de tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes qué? Si oraste esta oración, Dios ha prometido que Él derramará sobre ti su poder. Porque dice la palabra que recibiréis poder cuando se venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y una cosa que hace el Espíritu Santo es que una vez que tú confiesas a Jesús como tu único y exclusivo Salvador, Él viene y pone un sello sobre ti. Él viene y te sella con el sello del Espíritu Santo y empieza a mostrarse en tu vida el poder de Dios. Y entonces empiezas a desear la gloria de Dios. Solamente me resta decirte las siguientes palabras para recibir y que en este día recibas el verdadero poder. Se encuentra en Números capítulo 24 al 26. Números, cuarto libro del Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 24 al 26 dice: Jehová te bendiga, Dios bendiga a nuestro hermano Francisco, y te guarde. Jehová haga resplandecer
su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Ha sido tu hermano y amigo el pastor Freddy Velázquez de la Iglesia Cristiana Mahanaim 2 en el 1904 East St. George Avenue, Linden, New Jersey. Esperando que el Señor nos dé la oportunidad nuevamente de abrir nuestras puertas y poder recibir a cada uno de ustedes para que puedan y podamos gozarnos en la presencia del Señor. No te olvides que el próximo domingo a las 11 de la mañana estaremos transmitiendo el servicio de adoración. Gloria a Jesús. Y yo sé que ya pronto el Señor nos permitirá nuevamente abrir nuestras puertas para adorar y glorificar su nombre como estamos acostumbrados. Así que Dios te bendiga y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Dios te guarde.